desperdició nada de lo que, de aquellas cosas que pueden llegar a nosotros a través de estos materiales, estos estudios, de este tipo de cosas que venimos viendo, ¿no? Y espero que para ustedes no los llene nada más de conocimiento, que los llene de propósito. Porque fíjate que lo que vamos a empezar a ver, ¿verdad? En los evangelios, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos los llaman así porque permiten que se puedan ver juntamente, pues. Eliminé la presentación. ¿Ah? ¿Me salí de la presentación o la están viendo? No, yo la veo. Ah, ok. Yo la veo, solo que ahí va, ahí está en la hoja, sí, ahí está en la página. Entonces, juntamente con el Evangelio de Juan, perdón, se enfatiza que él era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Aprender sobre Jesucristo desde 3 puntos de vista distintos, que ni siquiera son puntos de vista distintos. Es la misma mirada o la misma fe, pero a público diferente, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo enfatiza que Jesús es un rey, ¿verdad? El Evangelio de Mateo. El Evangelio de Marcos muestra que él era un siervo perfecto, ¿verdad? Y Lucas explica que Jesús era el Hijo del Hombre, ¿ok? Entonces, hoy vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo, pero antes vamos a dar un poquito una mirada de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Que repetimos es vistos juntos. Entonces, los primeros 3 evangelios los llaman evangelios sinópticos, que significa vistos juntos, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Cuentan historias similares sobre la vida de Cristo. Ellos presentan a Cristo desde un punto de vista distinto al de Juan, ¿verdad? Ok, ¿qué miramos aquí? Que Mateo escribió a los judíos, ¿verdad? Mateo era un judío, ¿verdad? Era un cobrador de impuestos y pues el Señor lo llenó de propósitos. Yo me imagino que cada uno escribió y no sabía que iban a estar todos en el mismo libro, que no es un libro, es una biblioteca, por eso se llama Biblia. La Biblia viene de biblioteca, ¿no? Que son varios libros en uno. Por eso se le llama Biblia. Eso lo sabían, ¿verdad? Sí. Bueno, el que no lo sabía, qué bueno que lo puedo aprender. Otra cosa. Bueno, entonces Mateo escribe a los judíos y dice que Jesús es el Mesías, rey de los judíos. Marcos escribe a los romanos. Por eso yo les mencionaba en la clase anterior algo de esto, ¿no? Como que ustedes están en Chile y no van a escribir el libro de los evangelios, pero van a adaptar el evangelio o la evangelización hacia la cultura chilena. Yo me encargaré de ver culturalmente en México cuáles son las cosas con las que ellos pueda yo captar su atención y ellos puedan decir, pues sí, yo pertenezco a esto, porque esto me suena, me hace ruido, ¿verdad? Porque claro que ahí se une otra vez algo. Ahora sí, se multiplicaron, llevamos 11. Pero bueno, seguimos. Y bueno, ya vamos, déjame seguir aquí. Marcos escribe a los romanos, Jesús es el siervo del Señor, ocupado, trabajando. De alguna manera vemos cómo cada uno se dirige a un público diferente. Yo creo, ¿ya leyeron? ¿Ustedes habrán leído con anticipación esta clase? ¿O no? ¿No? ¿No? Ah, ok. No. Muy bien. Entonces todo les está cayendo de sorpresa. Bueno. Y Lucas le escribió a los griegos. Recuerden que, pues Mateo era judío, Marcos era judío, pero no era un discípulo de Jesús. Lucas tampoco era un discípulo de Jesús, ¿verdad? Y Lucas era un médico. Entonces, pero él era griego. Sin embargo, él estuvo muy de cerca
con los apóstoles y con Jesús, estuvo muy de cerca y él estuvo capturando todo, todo lo relativo a sus evangelios. Él era un médico griego y él escribe, ¿verdad? Como lo hablamos la semana pasada, Lucas escribe el Evangelio de Lucas y por supuesto que Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas, pero ya hace más hincapié en lo que es la iglesia primitiva, ¿verdad? Ok, seguimos aquí. A ver. Mateo, el autor, por supuesto que era Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Mateo era un judío cobrador de impuestos. Si recuerdan la historia, donde Jesús lo llamó y él dejó todo y para seguir a Jesús. Fue escrito entre los años 60 y 69 después de Cristo. El tema, ya se los mencioné. Jesús es el Mesías, rey de los judíos. ¿Ok? Los lectores, el pueblo judío. El propósito de Mateo era probar a los lectores que Jesucristo era el Mesías, que se me corta aquí, yo les vengo leyendo. Ajá. Que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Lo que hace mostrando su árbol genealógico, lo que era muy importante para los judíos, mostrando citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean una cosa? Mateo se inclina a ver, ¿verdad? A buscar la manera de que los judíos se sientan identificados. ¿Qué hace él? Empieza a citar versículos del Antiguo Testamento en más ocasiones que lo que lo hicieron los otros dos evangelios, ¿verdad? Los otros dos autores. Y él, a través de la genealogía, quiere comprobar que Jesús viene del legado, o sea, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Es descendiente, del pues, linaje, de David. del linaje de David. Exacto, gracias, Jeremy. Del linaje de David, ¿verdad? Porque eso era muy importante para los judíos. Yo ya a Jeremy y a María los debo tener fastidia con esto que yo he ido asociando un poco mis orígenes, porque por el nombre ya ustedes se darán cuenta que vengo de origen árabe y Dios me permitió, me dio el regalo de poderlo conocer, poder creer en él, porque yo venía de una religión diferente. Mi religión era religión drusa. No sé si algunos habrán escuchado esa religión, pero es una religión que tiene hay muchos conceptos o ¿cómo se llama? Supuestos orígenes de él. Muchos dicen que es una ramificación del Islam. Hace poco escuché en un documental que los drusos venían, o mejor dicho, que Jesús venía de los drusos. Bueno, tantas cosas que inventan. Eso lo vi en Discovery Channel en algún momento y me impactó. Sin embargo, bueno, ya sabes que los medios de comunicación a veces hacen como que teorías o conclusiones de ciertas cosas, ¿verdad? Sin embargo, pues a lo que voy es que dentro de donde yo vengo, las costumbres árabes y las costumbres judías son muy similares. Yo cada vez digo, como por qué pelean siendo hermanos, ¿me entiendes? O sea, entre los árabes y los judíos entendemos que es bíblico, todos esos conflictos que tienen, como los hermanos que se pelean. Lo que pasa es que esto como que lo llevaron a un nivel más alto, ¿no? Pero bueno, la promesa de todo esto es entender que al final de los tiempos todos seremos un pueblo unido. Y por eso es que el Señor no tarda su juicio, sino que es paciente con cada uno de nosotros para que todos lleguemos al arrepentimiento. O todo aquello, porque nosotros ya nos arrepentimos. No sé si aquí hay alguno que no se haya arrepentido para que haga la oración de fe. Pero bueno, entonces yo entiendo un poco de lo que Mateo hace, ¿no? Porque, por ejemplo, le voy a dar una indicación, que aquí, por ejemplo, en Monterrey, la cultura de alguna manera, las bases están fundamentadas, porque aquí se asentaron muchos judíos semitas, ¿verdad? Al principio, y fueron los que, como quien dice, construyeron esta ciudad. Y tú ves que aquí en las costumbres entre muchachos de la escuela, cuando se conocen con los papás
ellos le dicen tío a los papás y a los papás de los amigos, pues, que no son ni siquiera relacionados. Pero esas costumbres vienen del Medio Oriente, no es una costumbre de algo latino, ¿ves? Entonces, yo recuerdo mucho porque de repente, cuando mi papá le decía a mi abuela suegra, él le decía algo así, la palabra de la traducción literal es la esposa de mi tío, por el tema de los vínculos, de cómo se casan entre familias, porque tú ves que los judíos no se casan con otras personas. O sea, yo les estoy dando un poquito de contexto de esto para que entiendan qué es lo que hizo Mateo cuando estaba escribiendo a sus lectores. Entonces, en aquel momento, el sacar la genealogía de Jesús a través desde que empezó David y Abraham, era muy importante para ellos, como para decir, ok, Jesús viene de allá, ¿ves? O sea, sí, déjame ver cómo va esto, si se acopla a mis costumbres, porque el judío era muy cerrado, todavía lo es, muy inclinado a que lo que yo aprendí se hace de esa manera, no me salgo de este cuadrito, y pues es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos un poco. Ahí voy. El Evangelio de Mateo es como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que les mencionaba ahorita. Une las profecías del Mesías venidero con su cumplimiento en Cristo. ¿Ok? Ahí pueden ver la figura donde está el puente de lo que era el Antiguo Testamento con lo que se cumplió de Jesús. Más adelante, perdón, vamos a ir viendo, ¿verdad? Cada una de las citas que Mateo hace, ¿verdad? Y pues definitivamente aquí en el manual nos lo dice también. El propósito principal de Mateo era mostrar que Jesús era el Mesías judío, lo que yo les acabo de decir. Y su método principal fue el de mostrar cómo Jesucristo dio el cumplimiento a las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, vámonos a las citas bíblicas que él utiliza en su evangelio, para que tengamos una idea. Por ejemplo, en la primera cita, no sé si me siguen, ahí, Yaremi, ellos tienen manual. Sí. Ok, ahí en el manual, en la página 29, está el cuadro, ¿verdad? Donde están las citas bíblicas que incluye Mateo. Tenemos que recordar algo. Mateo mete unas citas bíblicas que no están en otros evangelios, porque para él era muy importante que la gente cayera en cuenta de que pues lo que estaba citado se estaba cumpliendo en Jesús literal. Y definitivamente cuando uno lee al profeta Isaías te das cuenta y dice, ¿cómo 400 años después este tipo va a decir las cosas literales como sucedieron? O sea, Jesús no pudo nacer como volver al futuro, ¿no? De que agarró y estuvo con Isaías y luego vino y dijo, déjame nacer y hacerlo de esta manera. Pues sí se puede, pero nosotros no entendemos eso. Y entonces dice, por ejemplo, en la primera cita que es primera de Mateo 22-23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido, es Dios con nosotros. ¿Verdad? Y eso está en Isaías 7:14. Entonces, si leemos aleatoriamente otra cita, podemos ver que vámonos a la que sigue en Mateo 2:23. Y vino, ya va. Bueno. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que dicho por el profeta, que habría de ser un nazareno. Aquí no aparece la cita bíblica del Antiguo Testamento, pero sí está. Déjame ver. No sé si en la presentación lo tienen. No importa. Bueno, vamos a buscar otra que sí esté en la cita bíblica. Está, por ejemplo, en el 13:35, porque ya de Isaías, lo que han leído Isaías, no sé si se han sorprendido de lo parecido que está todo lo que está escrito ahí con respecto a la venida de Jesús y cómo se cumplió todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en la 13:35, Mateo
capítulo 13, versículo 35, para que se cumpliese dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y eso está en Salmo 78:2. ¿Ok? Yo les hago este repaso aquí y me pongo a leer un poco, como para que vayamos asociando, ¿ok? Vayamos viendo un poquito de lo que está ahí, si se parece, tengamos más contexto, le demos sentido a lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, no sé si alguien quiere decir algo, quiere opinar, y si no quieren opinar, los voy a poner a leer, aunque sea un versículo de esto, una cita bíblica, para que participen todos, se sientan parte de. Ustedes no es que aquí está uno enseñando y ustedes están nada más ahí. ¿Quién puede leer el cuadro que dice el 27, capítulo 27, del 9 al 10, porfa? Lo leo, lo leo. Ajá. Sí, gracias. Ajá. En la guía dice: Sí. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jeremías 32, del 6 al 9. Ok. Y en el libro de Mateo, ¿qué les recuerda eso? ¿Cuál es el personaje? Judas. Exactamente. Sucedió eso. Vamos a meterle puntos ahí, Yanemi, a los que participen ahí. Sí, pues definitivamente fíjate que Judas lo vendió por 30 piezas de plata y luego al final se compró un terreno donde él se ahorcó y lo llamaron el terreno, ¿sabes? Sí, sí, sí caen ahí, sí se acuerdan de eso, ¿no? Entonces, pues para que vayamos haciendo asociación. Y estaba escrito en Jeremías mucho tiempo antes y sucedieron tal cual como se dio durante el ministerio de Jesús, durante su venida al mundo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que a mí me impactan mucho. No sé si a ustedes les impacte. La verdad es que puedo ver a dos personas, a Yaremi y a Erika y a Tony Alexander. Son los únicos que puedo ver, no le veo la cara a los demás, pero bueno. Espero que de repente levanten una mano, digan algo, peguen un grito, cualquier cosa. Bueno, seguimos. Dijimos que el Evangelio es un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mira, Mateo escribe, aprovechando antes de pasar para el otro, ¿verdad? Mateo escribe. Disculpen, aquí estoy en casa y tengo una alerta de un incendio en Puente Alto y tengo que salir. ¿A alguien le puedo mandar la presentación a su WhatsApp para que continúe la clase? Sí. Te la mando, Ariadna. Te mando la presentación. Sí. Discúlpenme, pero tengo alerta que tenemos que salir, desalojar. Segundito. Ya se las mando. Dios te cuide, Yaremi, que los cuide todos por ahí. Primera vez que pasa algo similar, no tengo idea. Dios te cuide, Yaremi. Dios te cuide. Amén, amén. Espero que ahorita nos escribas diciendo que era falsa alarma. Sí, esperemos. Se la va a pasar a Ariadna. Dale, ve saliendo, mija. Voy. Y ahí la tiene, ya. Dime si la recibiste en tu WhatsApp, Ari. Revisando y ya la estoy descargando. Ya la voy a subir. Ya la voy a publicar. Voy a dejar de compartir. Sí, no se preocupe. Nosotros nos encargamos. Ay, me disculpan, de verdad. No, hombre, cuidado, Yaremi. Cuidado por ahí. En cuanto pueda me conecto para terminar la clase. Sí, mucho cuidado. Okay. Bien. Okay. Amén. Ok, muchachos, quedamos solos aquí. Ya podemos decir lo que queramos. No, mentira. Dios cuide a Yaremi que salga de ahí con bien. Bueno, aquí fíjate que Mateo, ¿verdad? Él escribe 33 veces sobre el reino de los cielos. Otra vez, vámonos al contexto de la cultura judía.
¿por qué escribe 33 veces el reino de los cielos? Porque cada vez que él va a citar algo en el Evangelio, ¿verdad? Y se va a referir a Dios, como para los judíos, el tema de decir la palabra Dios era muy grande, porque era una santidad absoluta que ellos no merecían tener, ¿verdad? Esa es la diferencia entre lo que viene en el Antiguo Testamento y lo que hay en el Nuevo Testamento. O sea, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento Jesús viene que por gracia nos hace merecedores de algo que no merecemos. No por nuestra fuerza, ni por nuestras acciones, ni por nuestras obras, ni nada de eso, sino ¿por qué? Por su amor y por el sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, claro, pero si él quiere captar a un público judío, ¿verdad? Que está muy aferrado a su cultura, él necesita dar una información que diga, pues esto se parece, me hace sentido y ya voy entendiendo. Y definitivamente muchos se convirtieron gracias al evangelio de cada uno de los apóstoles o de los que escribieron el libro, pues. ¿Ok? Entonces, aquí decía, fíjate, aquí dice, los judíos creían que la palabra de Dios era muy santa, ya se lo dije. Lo era tanto para ellos que rara vez lo pronunciaban. Por lo tanto, Mateo comúnmente evitaba usar la palabra Dios. Marcos y Lucas escriben sobre el reino de Dios, pero Mateo lo sustituye como el cielo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Nos damos cuenta que el público de Marcos y Lucas definitivamente no era un público judío. Entonces, no había problema que él hablara del reino de los cielos, que él hablara de Dios, porque para ellos eso no era relevante hasta el momento en el que ellos pudieran ver más allá, lo pudieran entender, pudieran ir haciendo adaptaciones. ¿Me explico? Fíjate que Mateo, como se enfocó nada más en ellos, él buscó la manera de que todo lo que hiciera se pareciera a su día a día. Entonces, pasamos aquí y vemos que ahora ya podemos pasar ese cuadro, ya va. Esperemos un segundo. Ahí veis a dónde deberíamos ir. Sí, ahí, en los pilares. Entonces, vemos que en Mateo, ¿verdad? Tenemos los 5 pilares de enseñanza que él utiliza. Es como sectorizando un poco un esquema que los que están estudiando y haciendo este material nos hablan de cómo se enfocó Mateo en cada cosa, pues, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo más importante? ¿Ok? Y él dice que en estas secciones, cada vez que terminaba, entonces utilizaba la palabra, decía, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, ¿verdad? Como para hacer referencia que eran enseñanzas de Jesús o algo que venía de él, ¿ves? Y habla del Sermón del Monte, que está en Mateo del 5 al 7, los capítulos 5 al 7, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan del Sermón del Monte? ¿Quién me puede dar una referencia del Sermón del Monte? Uno a la vez, por favor. Ahí no es donde da las bienaventuranzas. Exactamente. Gracias, Ángel. Ok. Y luego, da la instrucción a los discípulos que tiene que ver con ir a ser discípulos en todas las naciones, dándole instrucciones de lo que tenían que hacer en cada ciudad cuando iban de 2 en 2, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? En Mateo 13, él empieza a hablar en parábolas. ¿Saben por qué él hablaba en parábolas? Para que el pueblo entendiera. O mejor dicho, para que los religiosos no entendieran. Las parábolas eran una manera de hacer una historia, ¿verdad? Para que algunos pudieran ver y otros no entendieran. Incluso los discípulos en ocasiones no entendían cosas y le dicen, ¿cómo es que no entienden? Pero bueno, él ya sabía que no entendían, igual se lo explicaba, ¿ok? Entonces, no vaya a ser que yo les diga a ustedes, ¿hasta cuándo va a tener que estar con ustedes aquí para que entiendan? Nada, mentira. Y bueno, también en Mateo 18, mucho tiene que ver con el tema de las relaciones. Y ahorita en el bosquejo que sigue, vamos a ver un poquito más concentrado todo esto, ¿no? Mira, yo creo que ustedes pueden mirar
¿verdad? De alguna manera, si nos vamos a las citas bíblicas, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta de que la huida a Egipto de Jesús, eso está en el bosquejo. Si quieres, seguimos un poquito más arriba, la que sigue, porfa, que tiene que ver con el bosquejo, yo creo. Sí, en esta, ¿verdad? Aquí vemos en el bosquejo, vemos que es el nacimiento y los primeros años del Mesías. Nos describe un poco del árbol genealógico, de su nacimiento, todo lo que acontece en el momento, que si los ángeles se aparecieron. Hay cosas que en los 3 evangelios lo vamos a ver casi que repetido. ¿Ok? Entonces, él menciona aquí la huida a Egipto como algo importante, porque uno de los profetas lo cita, ¿verdad? Y está en Oseas. Y el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Pero eso fue cuando José y María se fueron con el tema del censo que hizo Herodes, que lo mencionamos en la clase pasada, y ellos se fueron a Egipto porque mataron a todos los niños menores de 2 años. ¿Ves? Y luego él regresa de Egipto, ¿verdad? Y regresa otra vez a Israel, a Jerusalén, pero entonces ellos regresan por otro lado. Y en vez de llegar a Jerusalén, ellos se van a Galilea, ¿verdad? Y se quedan en el pueblo de Nazaret. Y por eso también dicen, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que por el profeta, lo que había dicho el profeta, ¿verdad? Que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, estas asociaciones eran muy importantes para los judíos, porque decían, ellos vivían para estudiar la palabra. Recuerden que en la sinagoga y el templo, o sea, las sinagogas iban a aprender, y en el templo era que se hacían los sacrificios. También se enseñaba, ¿verdad? Pero en la sinagoga, y eso era como que, yo creo que, ¿cómo lo podemos mirar? Porque hoy en día la gracia del Señor nos lleva a escuchar un mensaje para nuestro día a día, ¿ves? Pero en ellos, en aquella época, el tema del estudio bíblico era algo muy importante, que era estudio de la Torá, del Antiguo Testamento. Entonces ellos se sabían muchas cosas y tú les nombrabas cualquier cosa a ellos de una vez sabían, ok, esto es esto. O sea, no se les hacía extraño cuando Mateo mencionaba, ¿ves? Claro que entendemos que los fariseos más importantes, los religiosos que tenían liderazgo, hacían rechazo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de perder el poder. Ese era el gran problema que tenían los religiosos del momento. Tenían poder sobre el pueblo, ¿verdad? Y decían, bueno, llegó Jesús, este nos va a quitar lo de nosotros, por eso lo mandaron a crucificar. Por eso la blasfemia no era que él se hacía Dios. El problema que ellos tenían era que este dice que es Dios y nos va a quitar el puesto. Ellos estaban preocupados porque no hacían nada y cobraban, tú sabes, todo el mundo les traía las ofrendas, todos los diezmos, todos los holocaustos y ellos se beneficiaban de eso. Eso era la preocupación que tenían en su momento. Entonces, bueno. ¿Qué más? ¿Qué hora es, por cierto? Ok. El ministerio, aquí en el bosquejo vemos que la preparación del Mesías para el ministerio, su anuncio por Juan el Bautista, ¿ok? Su bautismo, cuando Juan lo bautiza, y su tentación cuando va al desierto y ayuna 40 días y 40 noches. Fíjate que el tema del ayuno, ¿verdad? Es algo bien importante. Los judíos ayunaban. Siempre se la pasaban en un ayuno. Y Jesús hizo referencia de los ayunos. Y cuando ayunen, lávense la cara, no den lástima, para que todo el mundo se entere, como cuando dan el diezmo. No, den en secreto, no hagan que todo el mundo se entere, porque si no, ya han cobrado, o sea, ya no esperen recompensa de Dios, porque ya su recompensa fue dada por los que lo aplaudieron. Entonces, fíjate que de alguna manera, el tema de la tentación, ¿verdad? Es algo importante, porque tú ves que los judíos ayunaban 1 día, 2 días, 3 días. Jesús se fue a ayunar 40 días al desierto. ¿Ok? 40 días sin agua y sin comida. Entonces, como para que la gente pudiera caer en cuenta, o sea, el judío diga, pues este ayunó y pasó esto. O sea, todos estamos entendiendo, nada de lo que nos pueda pasar a nosotros no lo vivió Jesús. ¿Ok? Entonces, de alguna manera nos podamos identificar con lo que está sucediendo.
en el momento de nuestras vidas. Entonces, vamos un poquito más allá y nos trasladamos a nuestra época actual. ¿Cuántas veces no nos quejamos nosotros de lo que estamos viviendo? Y es nada en comparación a lo que vivió Jesús en su momento, ¿verdad? Entonces todos los días debemos amanecer y dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad. ¿Ves? La otra vez que les conté del tipo que lo metieron preso y dijo, no me vayan a sacar de aquí todavía. Mira que todavía ya se están convirtiendo unos y tal. Yo quiero ver si alguno de nosotros en algún momento va a decir, no, déjame aquí. No, mijo, no está fácil. O sea, la verdad es que tienes que tener mucho propósito y un corazón bien lleno de gracia, pues, para que uno tenga esas convicciones de hacer esas cosas, ¿no? Pero bueno, seguimos. El ministerio del Mesías, ¿verdad? El ministerio del Mesías en y alrededor de Galilea. Él empieza su principio del ministerio en Galilea. No sé si alguien quiere leer Mateo 4, del 12 al 25. Tienen chance de buscarlo, no se preocupen. ¿Algún candidato? ¿Lo leo? ¿No? Sí, sí, lo Está tengo. bien. Ok. Mateo 4, 12 al 25. Jesús comienza su trabajo. Ajá. Cuando Jesús oyó que Juan Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir en Cafarnaúm. Este pueblo se encuentra a la orilla del lago de Galilea. Allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías, cuando escribió: escuchad, tierra de Zabulón, que está cerca del gran mar. Escuchad, tierra de Neftalí, que está al oeste del río Jordán. Escuchad tú, Galilea, tierra de los extranjeros, aunque tu gente viva en la oscuridad, verás una luz alumbrará a los que viven en las sombras de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Jesús elía a 4 pescadores. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, 2 hermanos que eran pescadores, mientras ellos pescaban con sus redes. Jesús les dijo: síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros 2 hermanos que también eran pescadores. Los 2 estaban en una barca arreglando las redes, junto a su padre Zebedeo. Jesús llamó a los 2. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba a las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Jesús se hizo muy famoso en toda la región de Siria. La gente le traía personas que sufrían dolores y enfermedades o que tenían demonios. También le traía a los que sufrían de ataques o que no puedan caminar ni moverse. Y a todos ellos les sanó. Muchísima gente, la región de Galilea, Judea y Decápolis, seguía a Jesús. También venía gente de la ciudad de Jerusalén y de los pueblos que están al otro lado del río Jordán. Muy bien, muchas gracias, Tony. Tony, ¿verdad? Así mismo. Gracias, Tony. Bueno, fíjate cómo empieza el ministerio. O sea, yo lo asocio, yo soy emprendedor y yo lo asocio como quien monta un negocio. Empezó a reclutar personal, empezó a mostrar qué es el servicio que estoy dando, y pues definitivamente el ministerio es servir. La única diferencia es que aquí nosotros con un negocio obtenemos lucro, ¿verdad? Y Jesús no era sin fines de lucro. Ahora, nosotros en la actualidad debemos darle un vuelco a nuestro emprendimiento o a nuestro trabajo si trabajamos empleados, perdón, de cómo podemos servir a otros para que conozcan a Jesús, ¿verdad? Debemos volcarnos de esta manera. A ver, ¿qué estoy haciendo yo para que la gente conozca a Jesús con lo que yo hago, ¿verdad?
Entonces, eso quiero que lo tengamos bien en cuenta, pues. Que nos sirva de ejemplo. Que no veamos una materia nada más porque sí. Bueno, ¿dónde quedamos? Bueno, luego viene el ministerio del Mesías en Judea y en Perea, porque Jesús se estuvo moviendo por todo Israel, pues, ¿verdad? Entonces, enseñanzas sobre el divorcio, los niños, la entrada en el reino, las enseñanzas sobre la viña, la muerte del Señor, y ser un siervo. Entonces, estas son las cosas que se mencionan en estos capítulos, ¿no? Así según el bosquejo. La sanidad del ciego Bartimeo, la última semana del ministerio del Mesías en Jerusalén. Por aquí, ya va. Ok. El rey entra en Jerusalén. Fíjate que cuando él entra en Jerusalén, antes de su crucifixión, ¿verdad? Él entra en un pollino. Y eso también está en una cita bíblica del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Dónde está? Sí, en Mateo 21, del 4 al 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Yo hoy repasaba esto y yo pensaba, o sea, ¿por qué los religiosos judíos estaban tan empeñados en que querían esperar a un guerrero? Si la cita bíblica que estamos viendo ahorita hablaba de todo lo contrario, ¿verdad? De alguna manera como que no se daban cuenta, pues. Ellos veían lo que querían ver nada más. Ellos no estaban mirando más allá de eso. Ellos estaban enfocados en no perder su poder. No estaban enfocados en ver cómo venía la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces tenemos que, nosotros, es una línea muy delgada. A veces no nos damos cuenta y el conocimiento nos lleva a juzgar a otros, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, pues. Bueno, para seguir aquí, el reino de los cielos, su propósito fue probar a los judíos que Jesús es el Mesías. Los judíos creían en el reino de Dios vendría a la tierra cuando el Mesías viniera. Y pues bueno, los judíos no reconocieron que había dos fases del reino. Aquí vuelvo a lo que les decía, ¿no? Ellos pensaban que no discernían que primero el Mesías venía a sufrir, ¿verdad? Y luego sí vendría en la segunda, en su segunda venida, sí venía a hacer justicia. ¿Ves? Después volvería para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Los judíos vinculaban al Mesías con el reino. Entonces, él venía primero, en su segunda venida es que él viene a hacer justicia. Y eso lo podemos encontrar en el Apocalipsis. Es el detalle de todo esto, ¿no? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Bueno, aquí hay varias parábolas que están en una de las columnas de los 5 pilares de Mateo. Y bueno, vemos que tenemos la parábola de la cizaña. No sé si rapidito alguno de ustedes pueda escoger, 2 o 3 personas puedan escoger alguno de estas parábolas, ¿verdad? Que la lean rapidito y me den un resumen de lo que entendieron de esto. O sea, puede ser la semilla de mostaza, puede ser la perla, puede ser los obreros de la viña. Escojan uno, ¿verdad? Si quieren lo pueden leer. Vamos a hacer algo. Vamos a escoger 2 o 3. Escojan ustedes cuál de estos 2 o 3, que no sean muy largos, ¿verdad? Y lo leemos
y vemos qué resumen podemos sacar de esto. O sea, cuál es la idea principal de esto y cómo lo interpretamos. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Cuál quieren escoger? Todas son famosas, la verdad. Bueno, buenas noches. Por lo menos acá en la parábola de la viña, tengo que Jesús cuenta que un hombre salió a encontrar obreros para su viña en diferentes horas del día. Ajá. Algunos al amanecer, a otros a tercera, sexta y novena hora y otra casi al final del día. A todos les prometió pagar lo justo. Al final de la jornada les pagó lo mismo a todos, un denario. Los que trabajaron más horas se quejaron porque los últimos recibieron igual salario. El dueño respondió: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y Jesús concluye: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Okay. El mensaje central, yo creo que la salvación es un regalo de gracia, no un salario ganado. Ajá. Y Dios recompensa por su bondad, no por nuestro tiempo o esfuerzo. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo de eso? Bueno, yo interpreto que la justicia de nosotros como seres humanos no es la misma justicia de Dios. Uh-huh. Entonces nosotros lo vemos como que algo injusto, pero Él es el rey de todo. Entonces Él sabe conforme a nuestros corazones cómo darnos. Ok. Pues yo estoy de acuerdo con los dos en lo que dicen, son perspectivas diferentes, ¿verdad? De lo que hay. Yo me imagino que el Señor, ¿cuántas personas se arrepienten al final de sus días? O personas que en algún momento hicieron tanto daño y después se arrepintieron. Entonces, no tienen derecho a la salvación. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar a alguien cuando yo antes de conocer al Señor? ¿Cuántos nacieron aquí en el Evangelio? Ajá. Y repíteme tu nombre, porfa. Ariana. ¿Ah? Ariana. Ariana, ok. Bueno, Ariana, yo estoy seguro que tú habrás nacido en el Evangelio, de alguna manera has sido una persona muy buena, pero también estoy seguro que en algún momento te llegaron pensamientos y te equivocaste con alguien y pues hiciste algún daño sin querer, porque uno no anda buscando a la gente como para hacer daño, normalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué será que tú perdiste el derecho a ser salva por eso, porque te equivocaste? Y los que no nacimos en el Evangelio, por ejemplo, yo vine a conocer de Dios, del Señor, o a conocer o a enamorarme de Dios cuando tenía como 33 años. Y yo, tú sabes, feliz pensando en que, pues, Jesús en su ministerio a los 33 años, y yo quería ser de los 33 años, y el amor y la cosa. Pero y lo que venía atrás, que lo que yo hice, ¿qué? ¿Dónde queda? ¿Ves? Entonces, es un tema, pues, porque el tema de la santidad no es algo que nosotros lo ganamos porque seamos buenos. El tema de la santidad nos la regaló el Señor con su gracia, cuando nosotros le conocimos y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, si nos vamos a la crucifixión, al lado, Yamilet. Dime, Yamilet. Bueno, en el tema ahí dice, o sea, que no es por obras, porque hay muchos que hacen obras y no por eso quiere decir que tengan la salvación, porque es por fe, por la consistencia, diría yo, en permanecer en el Evangelio. Porque hay muchas personas que dicen, hay alguien que mató, alguien que violó, no, le desean como el mal, pero hasta esa persona, si se arrepiente en su último momento, tiene salvación. En la lógica humana, terrenal, nosotros pensaríamos que no es justo, pero Dios es un Dios de misericordia, porque si no hubiese sido así, no hubiese mandado a su hijo a morir por nosotros, que Sí, no lo merecemos. Así es. Y pues también pensando en que tú dices, bueno, ¿cuál es mi motivación de hacer lo correcto? ¿Señalar a los demás o hacerlo por la gracia, por la gratitud de la gracia que he recibido de Dios?
que se los mencioné la clase pasada. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy haciendo lo bueno por agradecido o porque quiero ver quién se resbala para señalarlo y tú sabes, para condenarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y pues es un poquito de los obreros de la viña, o sea, ¿quién eres tú para juzgar? Y al final el que crucificaron al lado de Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Entonces asociamos lo de la viña con esto. El tipo se arrepintió en lo último y dirá, no hombre, este sí es bien templado. Se salvó en lo último, ¿verdad? Pero, ¿qué puedes decir? ¿Te alegras porque se salvó o te da envidia porque se salvó de tanto mal que hizo? ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es el tamaño de la herida que tienes tú en tu corazón? Que no quieres que nadie se salve si hizo el mal. Cuando nosotros somos pecadores todos los días. ¿Verdad? Entonces, todos los días nos vamos a equivocar. No crean que yo estoy aquí diciéndole cosas porque soy muy santo. Yo me equivoco todos los días. Y pues, si no me equivocara, no tuviera conflictos en mi casa, con mi esposa, con mis hijas, con mis amigos. O sea, todo eso aparece. Y bueno, ¿quieren que leamos alguna otra, ¿cómo se llama? Otra parábola y la interpretemos? Yo tengo acá la de la semilla de mostaza. Dale pues. Dice, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Lo que yo pudiera interpretar de esto es que nosotros muchas veces sembramos nuestro tiempo, nuestros recursos en cosas del mundo o en cosas banales que no edifican, ¿no? Y no nos damos cuenta que sembrar en el reino de Dios es más importante, sembrar en nuestro corazón el servicio o este ejemplo que Jesús hizo en nosotros a la larga va a traer más beneficio después de esta vida. Eso es lo que yo puedo interpretar. Claro, incluso no después de esta vida. O sea, la verdad es que el tema de la semilla de mostaza va muy asociada al tema de la fe, ¿verdad? Entonces, eso va a crecer dentro de nosotros al punto que era algo tan pequeño que había en nosotros y daremos fruto más adelante y serviremos para que otros puedan soportarse en lo que Dios ha hecho en nosotros a través de la fe. Y pues, por eso es que cuando leemos el Padre Nuestro o hacemos la oración del Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Y hágase su voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Entonces, venga a nosotros tu reino, que ese reino esté dentro de nosotros, que veamos con propósito la vida. ¿Ok? Entonces, bueno, más o menos ahí ya tenemos un poquito de ver el tema de las parábolas que tienen que ver con el pilar. Y bueno, ahorita pasemos a el Evangelio de Marcos. Ya va, a ver una cosa. No, está bien. El autor del Evangelio de Marcos, Marcos no era no fue uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero era amigo de Simón Pedro y primo de Bernabé, dos personas importantes, ¿ok? Vivió en Jerusalén, era amigo era amigo cercano de todos los apóstoles, trabajó con Pablo y sabía mucho sobre la vida de Cristo y de la iglesia primitiva, ¿ok? Entonces, Marcos escribió a los finales finales del 50 después de Cristo o a principios de los 60, ¿ok? El tema de Marcos era Jesús el siervo muestra a Jesús en acción, ¿ok? ¿Por qué creen ustedes que él muestra a Jesús en acción?
Aquí, primero que nada, ¿a quién está escribiendo Marco? ¿A qué público? A los romanos. Ok, está escribiendo a los romanos. Entonces, ¿cómo era la cultura romana? De hacer. Hacer. Ajá. Y si te das cuenta, De hecho, perdón. Bueno, el asunto es que hicieron carreteras, pusieron orden, eso lo vieron al principio, ¿no? Estaban muy enfocados en la disciplina, en las leyes, en el orden, en crecer, en conquistar, en hacer, y todo el tiempo estaban ocupados. Marcos quiere evangelizar a esta gente, ¿verdad? Y de alguna manera, Marcos empieza entendiendo que si no les hablaba de Jesús como una persona que estaba en acción, trabajando por el reino, aquí en la tierra, alcanzando a las personas, sanándolas, haciendo milagros, haciendo, bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? ¿Por qué no nos da genealogía? Porque la cultura romana no está enfocada en una genealogía. No quiero saber de dónde viene. Dime tú qué haces para ver. O sea, yo me identifico contigo si tú estás trabajando. ¿Cómo? Enséñame a producir más. Enséñame a liderar esta gente. Porque ellos están enfocados en el liderazgo, ¿verdad? Y Jesús estaba enfocado o mejor dicho, Marco puso en el corazón, perdón, te enredó la cosa aquí. Jesús puso en el corazón de Marco escribir, ¿verdad? Dirigiendo a un pueblo que estaba ocupado en el trabajo pendiente de cómo producir, de cómo conquistar, cómo ordenar, cómo hacer, ¿entiendes? Entonces, más nadie tiene interés en los antecedentes de un siervo. Lo que la gente quiere es el trabajo. Así que Marco muestra a Jesús en acción. ¿Ok? Y pues Marco escribió su evangelio principalmente a los lectores romanos, ¿verdad? Que eran los gentiles del momento, que eran los que dominaban, que eran los que habían conquistado incluso, los Herodes estaban puestos por los romanos, eso lo vimos. Entonces, es un gran paso lo que Marcos hizo para que el evangelio llegara a esta gente. Y fue al final dio resultado. Sí, hay tantas ironías en la vida que ahorita Roma, y tú vas al Vaticano, está en Italia, y es el lugar más sagrado de todo el mundo, pues más sagrado entre comillas, pero es que lo tienen como distintivo en ese sentido, ¿no? Precisamente por lo que el mismo evangelio hizo en ese lugar. Eso se cimentó desde toda esa época, pues. Pero bueno, y él se enfoca mucho, ¿verdad? Él sabía que los romanos y los gentiles no comprendían la cultura judaica ni el idioma arameo, que era lo que los judíos en su momento tenían como lengua. Entonces, ¿qué se enfocó él? Él trató de traducirle palabras, enseñarles un poco de la cultura, para que ellos entendieran cómo funcionaba todo esto, además de los milagros que él venía haciendo. Y pues aquí tenemos un cuadro, que yo creo que ya lo pusiste aquí, ¿o no? Sí. Ahí está un cuadro donde están las palabras. Por ejemplo, Boángeres. Alguien que lo pronuncie bien, por favor. Boanerges. Boanerges, gracias. Eso puede ser dislexia, ahora no sé qué será, pero bueno. Y aquí, por ejemplo, Talita Kumi. Talita, por ejemplo, mira, yo lo asocio mucho con el árabe. Yo hablo un poquito el árabe. Y pues Talita Kumi es como Talita Tafali, es como una niña pequeña, pues muy pequeña, y le dijo literal lo que dice aquí: niña, aquí te digo, levántate. Es cuando se supone que ella había muerto y la resucitó, ¿verdad? Entonces, él hace esa acción y le explica a la gente lo que significa, para que la gente pueda decir, ok, tenga muestra interés, se acerquen a esto. De repente yo les estoy explicando a ustedes este tipo de cosas y les puede dar curiosidad. No les estoy inventando las cosas. Dice, ok, esto da. Si les hace sentido, ¿verdad?
Yo trato de ponerme en paralelo a esto para que, así como que de repente ustedes digan, sí, me da curiosidad esto, a los mismos romanos les pudiera haber dado curiosidad en su momento esas palabras que él pudo haber traducido, ¿verdad? Eftaha, que es la que está como 1, 2, 3, 4, 5, también es una palabra que se ha abierto, que viene también como de los árabes, de los arameos, de los fenicios, de toda esa gente. Hay muchas palabras que los judíos y los árabes dicen y son muy similares, a pesar de que llegan a ser idiomas diferentes. Que por cierto les digo que en Palestina muchos árabes hablan judío y muchos judíos hablan el árabe. Están muy conectados ellos allá por las relaciones, ¿no? Entonces, eftaha, que la palabra, eso está en Marcos 7:34. Y yo creo que eso es cuando, no sé si buscan esa cita bíblica, porfa. Marcos 7:34. Y alguien que le escriba ya me haré cómo está. Aquí lo tengo. Ajá. Después miró al cielo, suspiró y dijo, Efatá, palabra que significa ábrete. Ah, y el versículo anterior, perdón. El anterior. Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte, lejos de la gente. Luego puso sus dedos en los oídos del hombre y le puso saliva en la lengua. Exacto, porque él era sordo y era mudo. O sea, como que estaba tapado de los oídos, ¿verdad? Entonces, se ha abierto, o sea, ábrele los oídos y que se suelte su lengua, pues, porque era sordo mudo, creo. Entonces, eso significa eftaha, ábrete, ¿no? Sea abierto. Y yo lo asocio de esa manera. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otra palabra? Gólgota, que significa, es una palabra aramea que significa el lugar de la calavera. Ilaje, lama sabactini, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú escuchas a los musulmanes cuando hacen sus gritos de adoración. Ojo, no tiene nada que ver con esto, pero invocan el nombre de Dios, ¿verdad? Y dicen Ilahe, Lahe Akbar, dicen Dios es grande, lo dicen de esa manera y es muy similar a lo que está aquí cuando Jesús dijo, cuando estaba en la cruz, que le dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Entonces Marcos se encarga de que la gente vea un poquito y pueda identificarse aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué más? El propósito era mostrar a Jesús obrando como el siervo del Señor. En este evangelio vemos 42 veces a Cristo haciendo sus obras de forma inmediata, ¿verdad? Esto nos muestra que el siervo estaba ocupado haciendo la obra de su Padre. Usó casi la mitad del evangelio para contar de la muerte y resurrección de Cristo. Él mostró que Jesús nos sirvió más que todo como Salvador y que murió y resucitó por nosotros. Entonces, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida perdemos las esperanzas de lo que estamos haciendo. Y pues leer esto nos hace recobrar fuerzas, saber que Dios intercedió por nosotros, cuidó de nosotros y nos ha ido ayudando a salir adelante a pesar de cualquier dificultad que tengamos, ¿no? Y pues Jesús en su momento estuvo trabajando para que esas cosas sucedieran y lo sigue haciendo aunque no esté con nosotros físicamente. Bueno, lo otro que podemos ver aquí, ¿verdad? Es el bosquejo del libro de Marcos, ¿verdad? El fondo histórico del ministerio de Jesús, su mensajero, ¿verdad? Su bautismo. ¿Quién era el mensajero? Juan el Bautista. Ajá, correcto.
su bautismo, cuando fue bautizado por Juan también, su tentación cuando fue al desierto, el principio del ministerio de Jesús en Galilea, que tenía que ver cuando llamó a los 12 discípulos, eso se parece por eso son sinópticos, ¿no? Entonces vemos que él llamó a los primeros discípulos y en Mateo también él lo va citando y lo va mostrando. O sea, todos los evangelios van a coincidir en la vida de Jesús, en su ministerio, pero le van a dar su toque según el público a quien yo voy a abordar. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que lo miremos cada vez que leamos, que con la curiosidad vamos a leer Marcos, vamos a leer Mateo, vamos a leer a Lucas y lo tengamos bien claro. ¿Qué más? Pues echó fuera demonios, sanó enfermedades en Capernaum, ministró a través de Galilea en su primer viaje, volvió a Capernaum, sanó un paralítico, llamó a Leví, le enseñó sobre el ayuno y el día de reposo. Mencionaba las cosas. Mira, él mencionaba vamos a leer porque quiero ver una cosa aquí para que lo tengamos aquí de nosotros, saquemos un poquito de nuestra percepción. En Marcos 2:1 al 3:22. Está un poquito largo. Pero sí quiero que lo leamos. Vamos a ir nutriéndonos de esto también. Total, tenemos mucho tiempo. Esta clase es tan corta. Marcos 2, Marco, ya te digo, perdón. No. Ya voy a ver. Marcos, ajá. 2:1 al 3:22. Son 2 capítulos prácticamente. Del 2 al 3:22. Del capítulo 2 al capítulo 3:22. Un capítulo, perdón. Capítulo 2. Uh-huh. Marcos capítulo 2. Dice, después de varios días Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, un maestro de la ley que allí estaban pensaron, ¿cómo se atreve a hablar así? A hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y le dijo, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarle que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlos, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, nunca habíamos visto nada como esto. Después de esto, Jesús se fue otra vez a la orilla del lago de Galilea. Mucha gente se reunió a su alrededor y él se puso a enseñarles. Luego, mientras caminaban, Jesús vio a Mateo, hijo de Alfeo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó enseguida y lo siguió. Más tarde Jesús y sus discípulos estaban cenando en la casa de Mateo. Muchos de los que cobraban impuestos y otras personas de mala fama que ahora seguían a Jesús también fueron invitados a la cena. Cuando algunos maestros de la ley, que eran fariseos, vieron a Jesús comiendo con toda esa gente, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con gente de mala fama? Jesús los oyó y le contestó, los que necesitan médico
son los enfermos, no los sanos. Y yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Una vez los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos estaban ayunando. Algunas personas fueron a donde estaba Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí lo hacen. Jesús les respondió, los invitados a una fiesta de boda no ayunan mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces los invitados ayunarán. Si un vestido viejo se rompe, nadie le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido, la tela nueva se encoge y el hueco se hace más grande. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, porque al fermentar el vino nuevo hace que el cuero viejo se reviente. Así el vino nuevo se pierde y los recipientes también. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes nuevos. Un sábado, mientras Jesús y los discípulos iban por un campo sembrado de trigo y los discípulos comenzaron a arrancar espigas, cuando los fariseos vieron esto, le dijeron a Jesús, mira lo que hacen tus discípulos. ¿Acaso no saben que está prohibido arrancar espigas en el día de descanso? Jesús les respondió, ¿no han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando Abiatar era el jefe de los sacerdotes? David y sus compañeros sufrían gran necesidad, tenían mucha hambre. Entonces David entró en la casa de Dios y comió del pan especial que solo los sacerdotes les estaba permitido comer y lo compartió con sus compañeros. Además les dijo, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos, no los seres humanos para el bien del sábado. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. Soy dos cachetadas esa gente pero está preguntando. Ese fue el capítulo 2. Sí. Falta el 3 al 22. Sí. Sigo. Pero Jesús. ya creo que ahí ya mencionó todo lo que está ahí. Yo Ahí creo que mencionó lo que está escrito es en el- solamente el 22, me parece. ¿Perdón? De la parte 3, solo el capítulo 22. El versículo 22, quisiste decir, sí. El No, claro. Ah, Dice, el capítulo 3, versículo 22 dice, pero los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, este hombre tiene a Belcebú, el jefe de los demonios. Solo por el poder que Belcebú le da, puede expulsarlo. No, entonces aquí está mal puesto esto porque no menciona nada de esto. Sí, del 3 al 22 habla del hombre de la mano seca, la multitud a la orilla del mar y la elección de los 12 apóstoles. Ok. Bueno, pero aquí está el tema de cuando llamó a Mateo, cuando enseñó sobre el ayuno y qué podemos sacar de esto para hoy para nosotros. En esta época nosotros deberíamos ayunar o no deberíamos ayunar. Sí. Sí. Ok. No ¿En está qué el novio. momento? No está el novio. Pues sí y no. Por el Espíritu Santo. Cuando sintamos que el novio no está con nosotros, ayunemos, porque tiene que ver un tema de nuestra relación con él. Él va a estar presente siempre. Entonces, él está presente y nosotros debemos tener esto. Mira, estoy perdiendo conexión con Dios. Mira, yo quiero entrar en tu presencia. Él está presente, el Espíritu Santo habita en nosotros. Los que nos desconectamos somos nosotros. Es lo que yo pienso. Yo no quiero que ustedes tomen literal, aquí no es el que más sabe. Yo siento que de parte de Dios yo veo de esta manera. Los que nos desconectamos del Señor somos nosotros con el día a día, con tantas cosas. ¿Me explico? A veces es muy fácil empezar a que nos dé vuelta en la cabeza y empieza a correr el ratoncito ahí por la rueda y a pensar lo que no es. Entonces empezamos a desconectarnos. En el momento en el que ¿cómo te explico? Nuestra naturaleza se manifiesta con ira, somos nosotros los que nos estamos desconectando. Y pienso que Dios nos llama a que volvamos otra vez al sitio. ¿Ok? Que volvamos al sitio y tiene que ser cuando nosotros buscamos. Por eso nuestras oraciones
en petición tiene que ver con muéstrame el propósito, dame la sabiduría, quiero honrar tu nombre, quiero ser útil en el ministerio al cual nos has llamado, ¿verdad? Que me pueda relacionar y que sea intencional. O sea, tantas cosas que no tienen que ver nada más con la economía, con que mi esposa haga lo que yo quiero, con mi esposo haga lo que él quiera. ¿Me explico? Tienen que ver mucho que mis hijos hagan lo que, como yo les digo. O sea, a veces estamos errados en lo que pedimos. Y bueno, volviendo ahorita, porque ya estamos casi finalizando, vamos a estar en este bosquejo de Marcos. Vemos que el ministerio posterior de Jesús en Galilea, él eligió a los 12, enseñó sobre Belcebú, eso sí está más adelante, ¿verdad? Contó parábolas, calmó una tormenta. Son cosas que yo creo que ya hemos visto los que han leído los evangelios, ¿no? Los que hemos leído los evangelios nos damos cuenta de que como aquí está el orden, y cómo Marcos desglosó todo este orden, ¿no? A qué le dio importancia. Lo que nos tenemos que quedar, con lo que nos tenemos que quedar realmente es poder visualizar el propósito de Marcos, que era comunicar un mensaje a un público romano, un público gentil. ¿Ok? Nos tenemos que llevar con nosotros la idea de cómo le explico yo a alguien el evangelio sin sonar muy religioso. ¿Ok? ¿Cómo hago para adaptarme a la cultura? No sé si todos los que están ahí son venezolanos, o hay algún chileno, o hay algún peruano, porque yo sepa aquí es internacional. Pero lo cierto es que esto va para todos. De repente yo hago referencia, porque la mayoría de los que estamos aquí somos venezolanos, pero el asunto está en cómo hago yo para que el mensaje de Dios, cuando Él me está utilizando a mí, las personas que son de otra cultura puedan identificarse con ella. Ese es mi mensaje realmente en esto. Y claro, el material no los muestra de esa manera, pero poderlo interpretar para el día a día tiene que ver con eso, ¿ves? Entonces, a eso me refiero. Y pues yo creo que ya con esto vemos Jesús, el ministerio de Jesús Judea y Perea, que ya lo mencionamos, la semana de la pasión. Y entonces fíjate como menciona que el domingo entró en Jerusalén sentado en el pollino, que era la entrada triunfal. Y es lo que yo les cité ahora, que es lo que citan del Antiguo Testamento, ¿no? Que lo hizo también Mateo, cuando citó el Antiguo Testamento con lo del pollino. Estaba escrito y estaban ellos esperando un guerrero, y resulta que llegó alguien con pura gracia. Vino un Dios a sufrir por nosotros, a mostrarnos su amor, que siendo Dios se hizo hombre. Entonces, bueno, el lunes purificó el templo y maldijo a una higuera, ¿verdad? El martes enseñó sobre la fe, la autoridad, los ladrones malvados, las 4 preguntas, los posteros días y el regalo de María. El jueves comió con la última cena con los 12. El viernes viajó desde el Getsemaní al Calvario. Y pues luego fue la muerte y la resurrección al tercer día. Que esa resurrección al tercer día tiene que ver con por qué celebramos nosotros el domingo y no el sábado, ¿no? Porque la Pascua creo que fue un jueves, él murió y al tercer día resucitó y por eso nosotros celebramos el domingo. No porque el sábado sea menos importante, porque, ¿cómo te explico? No es rompiendo los esquemas, o sea, no es más ni menos, simplemente nosotros nos fijamos la mirada en la gracia, ¿ok? No invalidamos lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sino que es más de mayor peso lo que tiene Jesús por darnos y por enseñarnos. A eso voy, pues. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que no les haya gustado, algo que necesiten saber. Si no lo sé, lo pregunto y se los traigo la otra semana.
¿Alguien sabe algo de Yaremi? No, parece que hubo un incendio en una planta de papeles que almacena papeles justo cerca de su zona y están moviendo muchas de las personas que viven ahí porque hay bastante humo en la zona. Eso según las noticias de internet. Ok. No, yo le escribí y no respondió. No No, respondió. igual no, dice que no se ha salido de allí el incendio, solo que me imagino que evacuaron por el humo. Ok. Bueno, ahorita oramos por Yaremi y por esa gente que está en esa zona. ¿Ustedes están lejos de esa zona? Sí, es como una zona, no sé, David, ¿tú eres de Barquisimeto? ¿Yo? Sí, Sí. es como decir que está en, no sé, Duaca y estamos en el centro de Barquisimeto. Es como retirado. Ah, ok. Está muy afuera, pues. Sí, porque es Está retirado. Puente Altos. No, ok. No. Con este David, yo, sí. Bueno, ¿qué tal si oramos y despedimos? Hoy se van temprano. Mira, les regalé media hora. No sé si hay una tarea pendiente que se las van a, ya se las habrán asignado. Sí, ya está arriba en la plataforma. Sí. Ah, muy bien. ¿Qué otra cosa? Acuérdense de tomar la foto. No sé si la quieren tomar antes de que Sí, oremos. la tomamos antes de todo. Sí, Así que si pueden prender sus cámaras y la toman. tienen que, van a ser cotizadas esas fotos después. Sí, voy a tomarla entonces. A la cuenta de 1, 2 y 3. Listo. Sí, dejamos registro de lo que hoy están aprendiendo y del impacto que van a tener ustedes en la vida de otros el día de mañana. Y escucharemos nombres de cada uno de ustedes en lugares privilegiados. Oramos. Señor, te doy gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tú estás presente. Permite que cada palabra que haya utilizado aquí llegue al corazón de cada uno de los muchachos, pero con el mensaje que tú quieres que ellos reciban, Señor. No el que yo pueda dar o el que ellos quieran escuchar, sino el mensaje que tú quieres darle a cada uno de ellos, que puedas llenar sus corazones, puedas satisfacer sus necesidades básicas en cuanto a emociones, en cuanto a expectativas, en cuanto a un futuro que tú tienes preparado para cada uno de ellos. Yo declaro para cada uno de ellos que serán ministros tuyos, ¿verdad? De tu parte, para ministrar a las naciones del mundo, Señor. Habrán profetas, maestros, habrán pastores, sanadores. En tu reino, tú necesitas a todos trabajando, como dice Marcos, ¿verdad? Y necesitas también que podamos estar apegados a tu palabra. Te pido, Padre, que puedas cuidar a Yaremi, a las personas que viven en el sector donde se está incendiando, Señor, la fábrica de papel, que seas tú obrando, Señor, que tú seas tú manifestándote, que, que así como tú dominas la naturaleza, puedas enviar vientos o lluvia que calmen ese incendio, Padre, y que en Chile puedan estar dando gloria de lo que tú harás por cada uno de ellos, Padre. Que no suceda nada malo y, bueno, guarda el corazón de cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, muchachos, fue un Gracias, gusto. Gracias a ustedes. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas Y gracias. que descansen. Gracias, buenas noches. Gracias. También. Gracias. Chao. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones para todos.